Las entrevistas junto a Gabriela Ochoa. Gracias a todas las personas que nos escuchan en Pichincha, Imbabura, Manabí, Santo Domingo y también en El Oro, y también a las personas que se conectan a esta hora a través de Macro Digital. Gaby, muy buenas tardes. Buenas tardes, Priscila. Gracias a todos quienes nos escuchan. Como dijo Priscila, les quiero recordar que nos pueden seguir a través de redes sociales como En Línea RCN por Instagram y nuestra cuenta de X. Priscila, ¿quién tenemos hoy en agenda? Hoy en agenda nos acompañará Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo. Vamos a hablar acerca del archivo del juicio político a la fiscal general Diana Salazar. Esas sesiones en la Asamblea Nacional bastante atropelladas. El correísmo no pudo llevar a cabo este juicio político, así que vamos a conversar con Roger Celi lo que está pasando en la Asamblea Nacional y también con Miguel Robalino, quien está aquí en los estudios de la Basílica de RCN en tu corazón. Él es consultor energético. Vamos a hablar acerca de las medidas que está aplicando el gobierno del presidente Daniel Noboa para solucionar en algo la crisis energética que atraviesa nuestro país. Titulares en línea. Con 76 votos, no se dio paso al juicio político en la Asamblea Nacional en contra de la fiscal Diana Salazar. Y regresa a licitación el campo Amistad, el yacimiento de extracción de gas natural. Y fue aprobada la convocatoria para las elecciones de febrero de 2025. Y la tricolor se ubica en cuarto puesto de las eliminatorias al Mundial 2026 después de su triunfo con Perú. Analistas y encuestadores aseguran que Kamala Harris fue la gran ganadora del debate presidencial con Donald Trump. Y en México se aprueba una polémica enmienda constitucional que aprueba la elección de jueces Eliminatorias con 11 puntos. Su próximo cotejo será como local ante Paraguay el jueves 10 de octubre. El gol que nos dio el triunfo fue de Ener Valencia, quien había sido criticado por su participación en cotejos anteriores. Un análisis del portal Primicias asegura que la selección de Sebastián Becasese aún necesita de más trabajo. Durante el primer tiempo los jugadores se notaban lentos, estáticos, parecían perdidos ante el muro defensivo que presentó Perú. Así es, a apoyar a la tricolor el próximo 10 de octubre en su partido frente a Paraguay. Lamentablemente no pudimos ganar frente a Brasil, pero sí sumamos 3 puntos en la tabla de posiciones. Y regresamos a temas nacionales de política de justicia y les cuento que este miércoles en la Corte Nacional de Justicia se desarrolla la tercera jornada de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis. El pasado 16 de agosto esta diligencia se suspendió hasta resolver los pedidos de nulidad de los 37 procesados. El juez Manuel Cabrera Esquivel reinstaló la audiencia y declaró la validez de lo actuado durante todo el proceso. Con esta decisión, la Fiscalía General del Estado podría acusar a Wilman Terán Carrillo, expresidente del Consejo de la Judicatura, también a Javier Jordán y también al exasambleísta Ronnie Aliaga Santos, así como a los otros 34 procesados. Y seguimos con información nacional porque Petroecuador anunció que volverá a sacar licitación del campo Amistad, el único para la extracción de gas natural situado en una plataforma en el mar a unos 72 kilómetros de la costa continental en el Golfo de Guayaquil. Con el fin de potenciar la producción en el campo Amistad, única operación costa afuera offshore y única actividad de gas natural de Petroecuador, la actual administración de la empresa ha decidido iniciar el proceso de licitación internacional, anunció la estatal en un comunicado. La producción actual de este emplazamiento ronda de 21 millones de pies cúbicos de gas natural que provienen de 3 de los 17 pozos perforados en ese sector marino, agregó la petrolera. El objetivo de esta operación, según la empresa pública, es convocar a compañías expertas en este tipo de actividades de gas natural costa afuera para que manejen el campo, ya que la estatal no posee los conocimientos técnicos ni el personal necesario para el manejo de esta operación.
Y ahora les cuento que Diana Salazar, fiscal general del Estado, se pronunció tras la resolución que tomó la Asamblea Nacional sobre el juicio político en su contra. Salazar emitió un comunicado en el que se refirió a los que calificó días atrás como narcojuicios. La fiscal enfrentaba 2 solicitudes de juicio político en su contra, promovido por los asambleístas de la Revolución Ciudadana Gisela Garzón y también Héctor Valladares. Los dos le acusaban de incumplimiento de funciones en varios casos que investiga la Fiscalía General del Estado y en la misma gestión de la institución. El Pleno de la Asamblea Nacional, con 76 votos, decidió acumular los 2 juicios políticos en contra de Salazar y también archivarlos. Sin dar nombres, la fiscal general señaló que es importante respetar la representación de la máxima voluntad popular. Sobre el deseo particular de un grupo político, dijo que únicamente busca impunidad. Y ahora vamos con información importante sobre las elecciones que tendremos en febrero de 2025. Estas elecciones se desarrollarán el 9 de febrero. Rumbo al proceso, el Pleno del Consejo Nacional Electoral este miércoles aprobó la convocatoria. El calendario electoral también prevé una segunda vuelta, a la que llegarán los 2 binomios más votados. El Pleno del CNE trató el texto para lanzar la convocatoria. Esta prevé una cadena nacional que está prevista para las 21 horas de este 12 de septiembre. En caso de existir una segunda vuelta electoral, se realizará el domingo 13 de abril de 2025. Para los comicios de 2025 está previsto que acudan a las urnas 13.736.314 electores habilitados para ejercer su derecho al voto. La campaña electoral se extenderá del 5 de enero al 6 de febrero. El 19 de enero se llevarán a cabo el primer simulacro electoral y el debate presidencial. El mundo en línea, las noticias. El día de ayer, martes 10 de septiembre, se realizó el primer debate presidencial en Estados Unidos y el crecimiento de las encuestas que ha protagonizado justamente las últimas semanas la candidata presidencial demócrata y vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se ha estancado antes del debate que se llevó a cabo el día de ayer con el aspirante republicano, el expresidente Donald Trump. Pero según una encuesta de Maris Paul para la cadena NPR, publicada este mismo martes, el día de ayer, Harris obtendría el 49% de los votos a nivel nacional y Trump el 48%. Una diferencia estrecha que entra dentro del margen de error estadístico y por tanto podría suponer incluso un empate técnico. En el mismo sondeo del mes de agosto, la vicepresidenta demócrata sacaba 3 puntos de ventaja al exmandatario republicano, lo que demuestra que la carrera electoral se está estrechando. El día de ayer, algunos analistas, algunos expertos, incluso algunas encuestas, Gaby, le dieron el triunfo a Kamala Harris en este debate presidencial. Diarios como El País, también Infobae, aseguraban que fue la gran triunfadora, pero vamos a estar pendientes de lo que pasa en estas elecciones de Estados Unidos el próximo 5 de noviembre. Así es, y no está prevista un nuevo debate, así que nos quedamos con con quienes ya han decidido algunos electores por quién votar. Y ahora nos vamos hasta México, donde este miércoles Morena, el partido que gobierna México con mayoría aplastante, logró sacar adelante uno de los cambios en la Constitución más controvertidos de la historia reciente del país. Una reforma judicial que pretende cambiar de arriba abajo el sistema de justicia que sume a México en un terreno desconocido y lleno de incertidumbre. Ningún país en el mundo del tamaño de México ha elegido hasta ahora a sus jueces por voto popular, la piedra angular de la enmienda. La reforma propuesta por el gobierno del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, que implica enmendar la Constitución de México, fue aprobada con 86 votos a favor del gobernante Movimiento Generación Nacional Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, y 41 en contra de los partidos de oposición Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano. Tras esa votación, los senadores iniciaron el debate en lo particular de 60 artículos reservados en el dictamen de la reforma que se discutirán durante la madrugada de este miércoles.
Son las 13:12 y nos vamos hasta España porque el Congreso insta al gobierno del socialista Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela, con 177 votos a favor procedentes de la derecha y también de grupos nacionalistas como los vascos, aliados habituales de los socialistas que se han quedado en minoría con sus socios de izquierda. El Partido Popular, líder de la oposición española, ha logrado sacar adelante este miércoles una propuesta de ley que insta al gobierno a reconocer a González Urrutia como ganador de las elecciones de Venezuela y también exigir al régimen de Nicolás Maduro el cese inmediato de la represión. La iniciativa también pide, entre otras cosas, promover la reinstauración de sanciones a los dirigentes del régimen venezolano o apoyar la comparecencia del Centro Carter para que detalle sus conclusiones sobre los comicios. Edmundo González ya está en España. Recordemos que él pidió un asilo político. Quédate en línea. Empiezan las entrevistas, las noticias y el análisis con Priscila Romero y Gabriela Ochoa. El oficialismo se tomó la comisión de fiscalización y al correísmo se le vinieron abajo sus planes de sacar a Diana Salazar del camino. La moción del asambleísta Pamela Aguirre para calificar el juicio político en contra de la fiscal general no fue aprobada. Recibió 5 votos en contra y 4 a favor. El invitado de hoy ya está en línea. Así es, está en línea ya Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. A él le vamos a preguntar justamente sobre esto que ha pasado en la Asamblea Nacional, esa sesión un poco atropellada en la Comisión de Fiscalización, en la que vimos a asambleístas como Paola Cabezas, también a Sofía Espín, que entre gritos, incluso hasta golpes en las mesas, se oponían al archivo del juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar, y también ya la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, que ayer con 76 votos a favor archivó justamente ese juicio político en contra de la fiscal. Roger, muy buenas tardes, gracias por estar hoy aquí en línea en RCN en tu corazón. Muy buenas tardes, como siempre, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos quienes nos escuchan. Roger, ¿cuáles son tus primeras impresiones sobre esto que ha pasado con el juicio político a la fiscal Diana Salazar? Ella los calificó de narcojuicios y también lo que asegura es que el correísmo, que ha sido la bancada que ha impulsado este proceso en su contra, lo que buscan es impunidad. Pero ¿cómo ves tú el tratamiento de este pedido de juicio político, de este archivo en el legislativo? Bueno, en primer lugar, hay que señalar que el proceso específico de enjuiciamiento político a la fiscal tuvo muchos vicios en el procedimiento parlamentario. Nosotros calculamos que hay más de 10 contravenciones, digamos, a lo que establece la norma. Y en ese sentido, a pesar del resultado que quizá puede ser positivo para algunos sectores o negativo para otros, creo que el proceso institucional no solo de la Asamblea Nacional, sino de otros actores, como el propio Gobierno Nacional e incluso la propia justicia, creo que dejan mucho que desear. De estos podemos analizar específicamente algunos, pero yo quisiera mencionar uno de los más relevantes, y es que, desafortunadamente, se inobservó, no solo por parte de la Asamblea Nacional, sino también por parte de un juez, el juez Romero, una sentencia muy clara de la Corte Constitucional que establece que a través de medidas jurisdiccionales, en este caso de una acción jurisdiccional, se trastoque, se ordene, se influya en los procesos que son eminentemente políticos de la Asamblea Nacional. Es decir, hubo una clara y velada interferencia de funciones, en este caso de la función judicial, a la función legislativa. Creo que eso nos debe llamar mucho la atención sobre cómo está funcionando nuestra política actualmente en el país. Un saludo, Roger, le saluda Gabriela Ochoa. Claramente los bandos están puestos ya sobre la mesa y cada vez se intensifican mucho más. Hubo una acción clave, creo yo, en este tratamiento de los juicios políticos contra la fiscal Diana Salazar, y fue del asambleísta César Humajinga, que logró quitar de la presidencia en esa sesión a
la correísta Pamela Aguirre, y eso quizá dio paso a que la sesión, aunque atropellada, aunque no haya llegado, digamos, a una decisión coherente en medio de todos los gritos, no diera paso a estos pedidos de juicio político. Bueno, ahí hay 3 puntos que me parecen importantes. Buenas tardes, Gabriela. Desafortunadamente, algo que debía hacerse en un inicio en la sesión fue el conocer el pedido del juez Romero para tratar, reactivar los juicios políticos en contra de 3 ministros del gobierno de Guillermo Lasso. Ese punto del orden del día se saltó simplemente. Es por ello que se apeló a la presidencia de la asambleísta Pamela Aguirre. El segundo punto, problemático y que desafía a las reglas institucionales de la Asamblea Nacional, es la propia actuación del asambleísta Majinga, en donde, ante un claro conflicto de interés, porque el asambleísta tiene un proceso en curso en la Fiscalía General del Estado, actuó para, en este caso, lograr el archivo de un juicio político en contra de una autoridad que lo está investigando. Notamos el conflicto de interés, pues es bastante evidente. La Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 142 establece que los legisladores no pueden votar cuando haya conflicto de interés. En este caso, hubo una votación. Me parece que esa actuación del asambleísta Majinga vicia el procedimiento que se hizo en la Comisión de Fiscalización. Es por ello, y entre otras razones, que esto va al pleno de la Asamblea Nacional. Desde mi punto de vista, el artículo 81 de la ley establece de forma muy clara que la comisión tiene facultades para archivar los juicios políticos y no sustanciarlos. Es decir, terminaba el asunto en la Comisión de Fiscalización. Y ese es el tercer punto importante. La sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, desde mi punto de vista innecesaria, lo que hace es, de alguna manera, voy a poner este término que es crudo, lavar la cara a algunas organizaciones políticas frente a su posición inicial en cuanto al juicio político en contra de la fiscal. Y ya dadas las cosas en la Comisión de Fiscalización, toman otra posición, ¿no? Lo que vemos acá de fondo, y con esto concluyo, es el uso de los mecanismos constitucionales de control político para las autoridades de Estado y otras funciones del Estado. Está siendo usado para un tema netamente político, partidista, que es distinto. Entendemos que los enjuiciamientos políticos son eminentemente políticos. Hay intereses políticos, pero eso no es igual al interés partidista. Por ello digo siempre que los juicios políticos que hemos vivido en los últimos años no son juicios políticos, sino juicios de conveniencia política. Y en ese sentido, pues, es cuestionable la actuación de la Comisión y del Pleno de la Asamblea Nacional. Roger, pero claro, esto lo que evidencia obviamente es lo que tú decías. Años atrás ya vamos viendo cómo estos juicios políticos son partidistas, tienen intereses políticos, y esto no es nuevo. Lo que vimos en la Comisión de Fiscalización y lo que vemos en el Pleno de la Asamblea Nacional no es nuevo, y lo único que evidencia a mi criterio es justamente esta pugna que hay siempre entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Estamos viendo un asambleísta como César Humajinga que justamente tiene intereses personales, ni siquiera intereses políticos, tiene intereses personales en que este juicio político a la fiscal Diana Salazar no se lleve a cabo. Por eso también fue su votación. Entonces lo que estamos viendo es más de lo mismo en una Asamblea Nacional que no tiene a legisladores, asambleístas que representen a los ecuatorianos, y obviamente por eso también es que siempre se evidencia en las cifras, en los porcentajes de encuestas, la poca credibilidad y la poca aprobación que tiene el legislativo. Efectivamente, estoy de acuerdo. La actuación de la legislatura se refleja en la confianza ciudadana que ésta puede tener en torno al trabajo de la Asamblea Nacional. Actualmente vemos un proceso de desgaste mucho más acelerado, porque la Asamblea Nacional no ha logrado conectar la agenda parlamentaria con la agenda ciudadana. Existe una franca desconexión en donde se topan temas que podrían resultar muy importantes para algunos sectores, pero irrelevantes para la nación. No voy a decir los ejemplos específicos, creo que todos sabemos lo que pasó con el día del bizcocho, y que son prácticas que esta Asamblea Nacional vuelve a tomar. Los procesos de fiscalización y control político, como tú bien dices, son más de intereses personales que de intereses políticos como tal. Y ahí es importante señalarlo y dejar claro, a veces esta figura del juicio político
se mitifica como que solo tiene que tener un tinte político cuando, por principio, esta figura lo que busca es garantizar derechos humanos. Y siempre pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con aquel funcionario público, del Ejecutivo, por ejemplo, que no entrega los recursos al sector salud? Y vamos a poner un ejemplo concreto, a las clínicas dializadoras. Vimos que hubo toda una conmoción por parte de las personas que querían acceder a este servicio de salud y no podían hacerlo porque no se les había cancelado. Por ejemplo, ahí hay un interés legítimo para un juicio político, para lograr que esta autoridad cumpla con su trabajo y entregue los recursos a las clínicas dializadoras y con ello garantizar los derechos humanos y en este caso el derecho a la salud a las personas que quieren atenderse. Pero acá los juicios políticos que estamos viendo en la Asamblea Nacional no apuntan a eso, no apuntan a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, apuntan a otra cosa. Y en ese sentido, con esto también es importante señalar que les va a pasar factura no solo en la confianza que puede tener la gente en el trabajo de los legisladores, sino en las elecciones. Recordemos que la ciudadanía es muy inteligente para discernir qué es lo positivo y lo negativo que han hecho nuestros políticos. Ahora, Roger, a mí me parece importante también hacer un análisis considerando los tiempos que toma tratar un juicio político y considerando también, como hablamos ahora, estos intereses que tienen los partidos para mover las piezas. ¿Cómo deja ya esta agenda de la Asamblea Nacional y quiénes a la larga se quedaron con la suya? O sea, ganaron, digamos, en este sentido, en el tiempo, considerando los tiempos que lleva tratar estos juicios políticos. Bueno, Gabriela, ahí hay que hacer uso de una frase que expresa mucho lo que está pasando en el país, y es que el Ecuador es un país de minutos. Hoy lograron una mayoría en la Comisión de Fiscalización oficialista, ganaron una mayoría de 76 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero eso mañana puede cambiar. Y hay algunas razones muy claras. Si es que el presidente de la Asamblea Nacional efectivamente renuncia e inscribe su candidatura a la presidencia de la República, será la Revolución Ciudadana quien tome el mando de la Asamblea Nacional y ahí las cosas podrían cambiar. Como usted bien señalaba, existe una larga lista de enjuiciamientos políticos que se han presentado en esta legislatura, más de 20. Y en ese sentido veremos, por ejemplo, que en el caso de que se siga tal cual está la mayoría actual, vamos a ver el juicio político en contra de Sebastián Corral, ex funcionario del gobierno de Lazo. Desde mi punto de vista, un juicio político sin mucha base, porque él no es rector de política pública. Desde mi punto de vista, no es sujeto de juicio político. Luego tenemos a la ex secretaria del CENESID, a la señora Montalvo, al ex ministro de Finanzas, a Arosemena. Luego tenemos a la ministra del Interior, a Mónica Palencia. Y así se va acabando, feneciendo este periodo legislativo que desde mi punto de vista también no lograría tramitar todos estos pedidos, pero sí políticamente podrían convenientemente acelerar algunos de estos para llegar a personajes de interés. Más allá, y es importante también decirlo, de todo el juego político que hay en torno a la Asamblea Nacional, vemos que institucionalmente estos procesos no funcionan de manera adecuada, no dan una respuesta efectiva a la ciudadanía, no son oportunos. Yo le pregunto a la ciudadanía, quizá yo esté equivocado, ¿qué tan oportuno es el enjuiciamiento político a Sebastián Corral o a Andrea Montal? Cuando ya esa política pública, esa rectoría de política pública posiblemente ya feneció, ya estamos en otro episodio de la política ecuatoriana. Y ahí son necesarias reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que la Asamblea sea capaz de priorizar legítimamente los juicios políticos. Claro. Eso no se está actualmente. Pero pienso que a puertas de unas elecciones, precisamente tratar un juicio político de la ministra Mónica Palencia no hubiera resultado nada positivo, digamos, para la bancada de ADN. Efectivamente, y todas estas acciones presumiblemente a lo que apuntan es a eso, a proteger al gabinete de Daniel Noboa y que se traten procesos de anteriores gobiernos. Creo que es evidente, es obvio, y ahí de nuevo se hace un mal uso de la herramienta de los juicios políticos porque se presenta un sinnúmero de solicitudes para que esas se traten y las que son de este gobierno no se traten. Es una práctica deleznable desde mi punto de vista de ciertos legisladores para que haya una suerte de entorpecimiento del trabajo parlamentario. Finalmente, ustedes saben que los gobiernos pasan, los políticos están de turno y quedan las instituciones.
quedan instituciones desgastadas, instituciones que quizá no van a lograr responder a la demanda de la ciudadanía, que cada vez es más problemática. Cada vez existen menos recursos y mayor demanda. Cada vez la inseguridad sigue ganando terreno. La salud, la educación, el empleo, la economía. Y a mí me preocupa mucho, y siempre lo he señalado en los espacios que he compartido, incluso con Priscila, es que qué país nos están dejando. Cada vez que pasa una autoridad, nos guste o no, sea Correa, sea Moreno, sea Lasso, sea Noboa, hay que preguntarnos como ciudadanos qué país estamos recibiendo. Y me refiero con país a nuestra economía, a nuestras instituciones, porque insisto, los políticos están para servir, están de paso. Si no sirven, pues que se vayan. Así es, Roger. Y bueno, los ministros o exministros tienen que someterse a estos juicios políticos en la Asamblea Nacional. Pero yo digo, ¿y quién supervisa o quién revisa el trabajo de los asambleístas, de estos 137 asambleístas que ya tenemos que elegir a un nuevo periodo en febrero del 2025? Y a veces a mí me da pena porque yo creo que la ciudadanía no tiene mucha memoria política y no se acuerda de estos escándalos que se registran casi a diario en la Asamblea Nacional. Yo te comprometo, Roger, para poder hablar acerca de la gestión ya de la Asamblea Nacional en cuanto a cifras, en cuanto a votaciones. Yo sé que ustedes como Observatorio Legislativo y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo también sacaron el tema de cuántas votaciones han registrado los asambleístas, y ahí se generó un tipo de polémica, por ejemplo, con el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, porque también es preciso que instituciones como las suyas puedan registrar, puedan evidenciar y puedan mostrar a las personas cómo es esa gestión en el legislativo. Efectivamente, yo también tomo la palabra. Es importantísimo el voto informado en el marco de las futuras elecciones. Muchísimos de los legisladores actuales se van a lanzar nuevamente y hay que ver qué hicieron, qué no hicieron, cuál es, más allá de su cantidad, cuál es su calidad. Yo siempre digo que no es mejor legislador aquel que presenta más proyectos de ley, sino mejor legislador es, por ejemplo, aquel que los impulsa, aquel que los defiende, aquel que participa en las votaciones, en los debates, da buenas ideas en los debates, son de calidad sus ideas, por supuesto, participa con la ciudadanía, invita a los sectores que van a ser destinatarios de las leyes para que las conozcan. Creo que el tema es más cualitativo, no solo son números. Creo que los ecuatorianos somos lo suficientemente inteligentes para saber que si nos venden cantidad no nos están diciendo necesariamente calidad. Y en ese sentido, sí, nosotros como Observatorio Legislativo tratamos de aportar para que la ciudadanía tenga mayores elementos para decidir sobre a quién confía su voto y sobre todo a quién confía su futuro. Desde En Línea, sin lugar a dudas, daremos seguimiento a lo que acontece en la interna de la Asamblea Nacional, y con este compromiso, Roger, lo veremos más adelante. Muchas gracias por tomarse este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, Gabriela, Priscila. Un saludo y un abrazo. Hasta luego. 13:30 estuvimos hablando con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Nos vamos a una pausa y volvemos.